Muy buenos días a nuestra comunidad del Nodo Colombia y a nuestra comunidad del Instituto Época. Una vez más agradecemos a ustedes su compañía en una nueva transmisión para estos programas de análisis de lo que está aconteciendo actualmente en el país. Y hoy tenemos un gran invitado, don José Miguel Piedrahita. Él es fundador, gerente, CEO de Colombia Telas SAS, Colombia Telas SAS, una empresa reconocida en el sector textil en Bogotá y Colombia, y hoy nos estará acompañando para revisar y analizar el tema de pensiones, ya que mañana mañana se va a lanzar, mañana se va a revisar este tema tan controversial por lo que actualmente el nuevo gobierno ha mencionado y ha hecho, y vamos a revisar un poco sobre su historia, sobre lo que quieren hacer y otras cosas también. Don José Miguel, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este espacio nuevamente. ¿Cómo ha estado usted? Mario, muchas gracias, espectacularmente, gracias a Dios. Hoy felices Pascuas. Después de una semana de buena reflexión, creo que es el momento que los colombianos estemos atentos a lo que pasa en nuestro país y llamado de atención básicamente a los empresarios del país, porque son ellos los forjadores de todo este proceso de los jubilados, ¿sabes? Uh-huh. Porque es a través de las empresas, tanto públicas como privadas, que se genera todo ese ahorro obligatorio de pensión para poder tener una jubilación. Uh-huh. Y como siempre, hay que cumplir un deber para tener un derecho. Sí. Eso es fundamental tenerlo claro, que aquí las personas que aportan a pensión o que aportamos a pensión es porque han cumplido un deber para tener un derecho. Uh-huh. Muchas gracias, don José Miguel. Iniciemos o miremos un poco de historia de lo que en su momento se llamaba el Seguro Social. Si usted nos puede mencionar más o menos cómo era ese enfoque, cómo era lo que anteriormente se movía dentro de ese tema. Bueno, la historia nos dice que todo este proceso, la inquietud de ahorrar obligatoriamente para tener una vejez digna, viene de un italiano. Uh-huh. Llegó a Colombia por allá en 1940 y tantos. Y en realidad los primeros que empezaron a aportar a pensión fueron los empleados públicos. Uh-huh. El privado en ese momento no tenía como esa claridad de cómo hacerlo. Se confundía mucho con pirámides o con ahorros que hoy en día conocemos como pirámides. Entonces era el sector público. Y más o menos duró unos 40 años el Seguro Social, uh-huh, que manejaba la salud y las pensiones. Y en su momento el Seguro Social servía de caja menor del gobierno de turno, como puede estar sucediendo muchas veces y se sigue repitiendo la historia. Y es algo que debemos de tener esa claridad de que eso no se puede permitir para ningún gobierno, porque en realidad los ahorros obligatorios es de las personas, no de los gobiernos. Entonces, por allá en 1900, después de la Constitución, en 1993, con este tema de las aperturas y los modelos neoliberales, pues que va enfocado mucho al tema empresarial, a lo privado, ¿cierto? Que es donde uno ve que uno puede crecer en equidad, en abundancia, porque las equidades no se pueden dar en miseria. Sí. Es que hay un término, equidad mal manejado, uh-huh, porque todos los seres humanos tenemos el derecho de vivir de acuerdo a lo que tengamos con el sudor de la frente, no a estirar la mano, ¿cierto? Uh-huh. Porque eso no produce ninguna satisfacción. Y en 1993, el que era presidente, César Gaviria, presentó ante el Congreso modificar el tema de los aportes a los seguros sociales y aparecieron los fondos privados, uh-huh, ¿cierto? En esa época, pues, al libre albedrío, las personas optamos por hacer la gestión de afiliarnos a donde quisiéramos, ¿cierto? Hoy en día están las propuestas de que, por ejemplo, en fondos privados uno se puede pensionar ni siquiera cumpliendo las 1.150 semanas. Cuando, por ejemplo, haces ahorros voluntarios, porque ahí dependemos es de la cantidad de ahorro que tenemos para tener al menos una renta vitalicia de jubilación,
¿correcto? Mientras que en el Seguro Social, hoy en día, pues 1.350 semanas, en los fondos privados son 1.150. La diferencia es que en su momento los seguros sociales, cuando entraron en vigencia los fondos privados, el Seguro Social quedó debiéndole al Estado, porque o a los ahorros de las personas que aportaban, más o menos 30 o 40 billones de pesos, que a valor futuro, o sea, a hoy, estamos hablando más o menos de 400 billones de pesos. Claro. Entonces, si eso se toma esa historia, por eso el ministro de Hacienda dijo, si esa platica se va, ahorita tomando pues como para entrar en materia, por eso el ministro habla de que tendríamos que volver a una reforma en 30 años, porque claro, está calculado que se petaquean los recursos, en otras palabras, para ser más claro, es que se los roban, porque en últimas no se lo dan a los propietarios. Lo que pretenden es darlo a un pilar que se llama solidario y como bono pensional, pero es que primero no es solidario y segundo no es bono pensional. Hay que decir que es un subsidio. Bono pensional, y la pensión se dice es porque se ahorró, no porque le quieren dar ese título para decir que es que hay que respaldar una pensión. Pero no, esos subsidios vienen inclusive de gobiernos anteriores, que los quieren incrementar, sí, pero debemos de buscar en la metodología de poderlos financiar o de regalar a través del presupuesto nacional, no de los ahorros de lo que esos tienen propietarios. Entonces, el tema en su momento, los seguros sociales, inclusive hoy, le deben muchísimo dinero al Estado, y el Estado, hay que entender que el país somos todos, todos los colombianos, que aportamos o no aportamos impuestos, pero todos somos Colombia, y por lo tanto todo ese presupuesto lo damos nosotros. Entonces, las regalías de Ecopetrol, las ventas de los activos de la SAE, los rendimientos financieros que le entran al país, por minería, por impuestos, por lo que tú quieras, por todo lo que entra, eso sí es de todos los colombianos. Entonces, redistribuyamos lo de todos los colombianos para ser solidarios. Y ahí estamos verificando hoy en día que nosotros en Colombia no somos solidarios, Mario. Somos extremadamente solidarios. O sea, aquí hay catástrofes por inviernos, por sequías, ahorita con la vaca en Antioquia. El tema es que definitivamente en el momento de que nosotros queremos crecer en prosperidad, que eso haya un beneficio para la mayoría de las personas, ahí estamos los colombianos. Entonces, esa es la historia más o menos, Mario, que los seguros sociales, si hubieran continuado, ya estuvieran reventados hace mucho tiempo, que ya lo están inclusive, ¿sí? Porque hace 30 años haberle quedado debiendo a la nación 30 o 40 billones de pesos, ya era insostenible ese sistema. Por eso los fondos privados llegaron muy a tiempo, y aquellos que tomamos la decisión, no porque nos pusieron una niña de 90, 60, 90 y nos cambiamos de sistema a otro sistema, eso es la falacia de estas personas que venden estos temas. Inclusive hoy en día nos ponen a unas ponentes muy lindas, pero que en últimas no conocen en detalle, sí, porque yo creo que lo que estoy hablando aquí, inclusive ni siquiera los mayores de 50 años tienen idea de lo que está pasando. Y esos mayores de 50 años son los que nos vamos a ver mucho más perjudicados, en últimas, porque son los ahorros que ya cumplimos. Pero lo que no entienden los jóvenes es que ellos van a ser 3 veces más perjudicados que nosotros, porque hace 30 años, en últimas, los mayores de esa época no les pagaron las pensiones, inclusive les embolataban, les engavetaban los papeles, y uno veía las filas del Seguro Social, los ancianos de esa época, y salían, mejor dicho, madrugaban a nada, Mario, porque les decían que no tenían los papeles, que no tenían las semanas, y en fin, y así se perdió muchísimo dinero. Muchas de esas personas fallecieron y nunca recibieron su dinero, ¿cierto? Y en ese momento, pues, el tema de lo que era la herencia era un problema, y además que todos estos pools de abogados que se volvieron muy expertos en reclamar al Estado, pues lo fueron desangrando, y fueron desangrando mucho más los sistemas. Entonces, cuando salieron los fondos privados, como estos están regulados por la Superintendencia Financiera, pues con esa plata no pueden hacer lo que se les dé la gana, ni los fondos privados y mucho menos el gobierno,
porque tienen dueño. Claro. Entonces son vigilados, en fin. Lo que sí hay una obligación de estos fondos es que son administradores, ¿sí? Que nos cuidan nuestros recursos, nuestros ahorros, ¿sí? Y con esos ahorros generan unas utilidades. Entonces, digamos que los seguros sociales, cuando desaparecieron, entonces llegó el sistema y les dijo, bueno, en lo público o en lo privado, y tomamos la opción. Entonces, en lo público se quedaron algunos, ¿cierto? Hay unos requisitos básicos, 1.350 semanas, hombres y mujeres, hombres 62 años, mujeres 57, que sí hay que hacer reformas pensionales, claro, que hay que buscar, porque en el mundo inclusive, en el mundo, en estos países que decimos de primer orden, como decimos económico, pues allá se pensionan las personas como a los 70 años, no a los 62, los hombres hablando, ¿cierto? Entonces, si hay que buscar una metodología para llegar a eso, porque desafortunadamente nuestro país, como es tan informal, mucha informalidad en el empleo, entonces el piso de formalización es tan poquito que estamos aportando pocos para aquellos que piensan pensionarse, ¿cierto? Con un agravante, y es que muchos de las personas que, por ejemplo, que se hacen llamar, que están en el mundo informal, pues no aportan al sistema. Y esos son los que le hacen mucho daño para después cuando lleguen a ancianos, o llegamos a ancianos, pues no tenemos de dónde el ahorro, ¿cierto? Y de jóvenes nos petaqueamos el recurso. Nos los gastamos con las idas a Santa Marta, nos los gastamos con las idas a Melgar, y entonces nos lo bebemos, nos lo petaqueamos, no ahorramos. La cultura del ahorro es tan importante, Mario, tan importante, que mucha gente que inclusive no ahorra en pensiones, pero que tiene la cultura del ahorro, no necesita una pensión, claro, porque vive de eso, de lo que rentó durante tanto tiempo, ¿sí? Y le pongo el ejemplo de mi padre, ¿sí? Mi padre falleció a los 86 años, pero él nunca aportó a pensión. Y yo a los 16 años le pregunté, y me dijo, no, es que a mí me gusta tener la plática en el bolsillo. Y él se la gastó como le dio la gana, pero ¿sabe qué hizo? Tuvo su renta, ahorró, ¿cierto? Entonces él sabía que en el tiempo después, cuando le fueran a faltar las fuercitas, pues bueno, afortunadamente tuvo una familia, unos hijos que estaban ahí pendientes además, o que estuvimos pendientes, y hay una cosa, yo no sé para qué tramitaron una ley que dice que los adultos deben de ser responsabilidad de los hijos. Y aquí hicieron la ley y es al contrario. Los hijos antes van y cobran la pensión del viejito y no lo dejan ni siquiera para comprar la medicina, Mario. Es increíble. Y eso, ¿quién le hace seguimiento a eso? ¿Qué entidad protege a esos ancianos? ¿Y cuántos de esos jóvenes que hoy decimos que son unos vagos porque no hacen nada, pero esperan la pensioncita, que hoy en día eran 85,000 pesos, ¿cierto? Que también en plena pandemia eso, aquí hubo muchos recursos que ayudaron, inclusive uno de esos fue mantener la gasolina con precios más baratos, ¿cierto? Porque una gasolina bien costosa en pandemia hubiera sido, creo que, el desastre. Sí. Pero bueno. Más fatal de lo que sucedió en ese momento. Pero por favor, nos reventaron el país que porque la gasolina era más barata y le iban a subir 100 pesos, y hoy tenemos la gasolina más cara del mundo y el FMI, el Fondo Monetario Internacional, feliz. Entonces uno no entiende como estas incoherencias macroeconómicas y de estas personas que creo que les gana más la emoción que cualquier otra cosa. Entonces, yo pienso que estas políticas macroeconómicas hay que pararle bolas, y todos los colombianos, en el sentido de que debemos de proteger los ahorros de los empleados, de todos, públicos y privados, de esos ahorros que se hicieron de pensión para poder tener una jubilación, porque cumplieron un deber para tener un derecho. Sala laboral de la Corte Constitucional en su momento lo certificó. Esperemos que los congresistas se den la tarea de al menos analizar. Por eso es que, Mario, decimos mucho que en el Congreso pupitrean, porque es que los congresistas no tienen ni idea qué es lo que están aprobando. Ni siquiera se toman la molestia de leer qué es lo que dice el proyecto. Entonces, a ellos, por ahí le decía alguien que es que por ahí hay mucha mermelada. Entonces, el solo de decirles, pues digan sí, y entonces pupitrean, pero no dan argumentos. Son muy pocos los que defienden esos deberes. Entonces, pues vamos a ver. Me causó curiosidad, bueno, viendo otra vez el tema de los fondos privados, retomando el tema,
te puedo decir que nosotros en los 30 años hemos ahorrado 105 billones de pesos, pero con rentabilidades durante el tiempo, porque la obligación de ellos es invertir esos recursos. Ya hemos ganado en rentabilidades más o menos 300 billones de pesos. O sea, tenemos 400 billones de pesos allá, ahorrados los que hemos aportado allá, ¿cierto, Mario? Y resulta, pues claro, como eso es cash, pues a cualquiera le llama la atención. Claro. Y vamos por esos recursos. Es que no es un valor mínimo. No es mínimo, porque es que son 20 reformas tributarias. Claro. ¿Cierto? Entonces, eso, Mario, cuando lo calcularon en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, hoy en día se dieron cuenta, porque lo mismo que está pasando en Colombia. ¿Cuál es la propuesta? Llevarse los recursos de los fondos privados a Colpensiones, ¿sí? Meterlos en el presupuesto nacional. ¿Quién los controla ahí? Absolutamente nada. Y entonces se empieza a desbordar. Entonces, ¿por dónde se piensa ir esas venas abiertas de América Latina, como decía por ahí Galeano? Por ahí, por esa venita, se puede ir perdiendo la platica. Entonces nos hablan de un pilar solidario, ¿cierto? Entonces, ese pilar solidario dice que es para darle a los adultos que no se alcanzaron a pensionar. No se alcanzaron a pensionar, no. Es que no ahorraron para la pensión, para tener la jubilación. Entonces, eso no se llama bono pensional, eso se llama auxilio o subsidio, pero debe salir del presupuesto, que es la plata de todos los colombianos. Y eso sí estamos de acuerdo. Hay que ayudar al que de pronto necesita para su vejez. Perfecto, hagámoslo, pero con la plata de todos, no con la plata de aquellos que han ahorrado durante toda su vida. Y recuerden una cosa, que en campaña nos dijeron y firmaron en mármol y por ahí en notaría y todo que no iban a expropiar. Eso es una expropiación. Eso es una democratización. Solamente que le cambian el nombre para desvirtuar. Y además dijeron que no iban a aumentar la edad de pensión. Resulta que está camuflada esa situación. Porque si de los fondos privados obligan a alguien a pasarse a los fondos, a Colpensiones, pues inmediatamente le suben las semanas a cotizar. Porque en los fondos privados son 1.150. Para los fondos privados, 1.150. Si se van a Colpensiones, son 1.350. O sea, de todos modos, ahí camuflado le aumentan la edad. Y nos dijeron que renunciaban si aumentaban la edad. Pues es bueno que los congresistas tengan cuidado si aprueban esa ley, porque creo que a alguien le va a tocar renunciar. Entonces, señor. Don José Miguel, está muy, esa parte y lo que usted nos mencionaba ahorita, el tema de la solidaridad, porque igual el colombiano es muy solidario, eso sí, donde en cualquier parte que de Colombia, donde tenga que una mano ahí de ayuda, ahí el colombiano está. Y eso creo que se han pegado mucho este gobierno para precisamente tener el tema del bono, lo que usted menciona, el bono solidario, el tema para esto. Pero yo quiero un poquito, que entremos un poquito, miremos cuáles son esas diferencias entre el fondo, entre las AFP, o sea, los fondos privados y con pensiones, ya digamos que haciendo también continuando con su análisis y demás, más o menos para que la gente entienda y por qué las críticas a lo que actualmente se está proponiendo. Entonces, arranquemos. Porque pensiones sigue siendo los seguros sociales. Solo que cuando vieron la competencia de los fondos privados, se pusieron mucho las pilas. Entonces, ahora sí están depuraditas. Entonces, los listados ya no le toman del pelo a los pensionados para poderle pagar su plata de la jubilación. Hay un poquito de más orden, ¿cierto? Aunque, te puedo decir que uno de las entidades que más demandan el Estado son los seguros sociales, Colpensiones, el FOMAC, todas esas entidades de que manejan los recursos públicos, ¿cierto? Entonces resulta que en su momento los seguros sociales, acuérdate que esa plata viene del presupuesto. Sí. Como viene del presupuesto, que es de todos los colombianos, esto no es de gobiernos, ¿me entiende? Esto no es que un gobierno dijo yo voy a regalar, no, él propone que va a dar un subsidio, pero esa plata sale de todos los colombianos. Esto no es Pepito o con nombres propios. Es que esto no es la caja menor del gobierno de turno, ni de Duque, ni de Gustavo Petro, ni de Álvaro Uribe, ni Santos, ni César Gaviria, ni Pastrana. No, esto no es de una persona señalada. Es que cuando ellos proponen es porque es la plata de todos los colombianos, es lo que están manejando, gobernando un país. Y que nosotros como ciudadanos
pues le aportamos a todo ese tema, ¿vale? Entonces resulta que en el tema de los seguros sociales, o bueno, Colpensiones, tienen 1.650.000, póngale 651.001, por decirle alguna cifra, de pensionados, de jubilados, no de pensionados, ya de jubilados, que hay que pagarle una pensión. Toda esa plata que viene de allá es por el presupuesto. O sea que vía presupuesto tienen que ordenar a la nación para que hagan esos ahorros a Colpensiones, ¿cierto? Entonces ese tema van ahí con un agravante. Y es que con pensiones están las altas pensiones del Estado. Magistrados, representantes, senadores, mejor dicho, los que tienen el poder en el país, esas altas pensiones están allá. Exacto. Y por tomarte un ejemplo de muchos, entonces está el canciller suspendido, Leiva, ¿cierto? Que aparte de todo suspendido, pero tiene un sueldo espectacular como canciller, con todo el derecho, porque pues para eso trabaja, ¿cierto? Lo que uno no dice y no entiende es que como un señor con una alta pensión, ¿por qué no le dan la oportunidad a una persona de esas que mandaron a estudiar durante tanto tiempo, ¿cierto? Estudia, pero ¿y estudia para qué? Si ya les dijeron que no, que solamente necesitaban bachilleres y activistas en el poder. Sí. Entonces, ¿para qué los mandan a estudiar? ¿Cierto? Entonces, estas grandes pensiones, por ejemplo, el señor Leiva que están hablando, más o menos hay que consignarle en solo pensión 32 millones de pesos. Esas altas pensiones a los colombianos nos valen a nosotros casi 11 billones de pesos. Entonces, como ya empiezan a desangrarse en el tema del presupuesto, por eso en los recursos de los fondos privados, en mi concepto, mire, todo lo que ellos explican allá con los cuadritos Excel, que sí, que vamos a ser solidarios y todo, eso es muy divino, eso suena hermoso, pero es que regalar lo que no es de nosotros es muy fácil. Lo difícil es regalar lo que nos pertenece a cada uno. Yo no he visto ninguna clase de personajes de esos que nos diga, ¿cierto? Venga, yo doy de lo que yo me gano. Porque hoy en día ya vemos, siempre que criticaron a nuestro expresidente Uribe, de las tierras que tiene, y por ahí están andando ya las propiedades que tenía Piedad Córdoba, ¿cierto? Que no son tan pequeñas, parece. Entonces, ellos, este tema de la distribución de la riqueza, con un sistema como el que nos están proponiendo, eso es donde uno sí ve que ya lo vivió Venezuela, lo vive Venezuela, lo vive Cuba, lo vive Nicaragua, en fin, y nosotros con todos esos espejos y queremos repetir, entonces queremos tener esa historia para nosotros, en serio. En vez de ser una mente para estar en una equidad, en prosperidad, y no tener que pasar todas esas miserias que están pasando nuestros vecinos. Entonces, bueno, en última, y algo muy curioso ahorita, sí vio que Nicaragua prohibió las procesiones, ¿no? Y ya Cuba dijo hoy que sí, que también se va a pegar. Entonces, voy a tirarle una cuña a la Iglesia Católica, inclusive a todas estas personas que hablan de los más necesitados. Porque mi Dios, Génesis 18:19 dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y entonces los padres a veces, o los sacerdotes, o los pastores, confunden que hay que darle al más necesitado. Pero es que muchos de esos necesitados no hicieron en su vida laboral Génesis 18:19. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces solamente nos acostumbran a estirar la mano. Y así no es. Entonces yo le digo cuando a todos estos sacerdotes los confunden, porque entonces hay que trabajar por el más necesitado. Claro, es que todos trabajamos por el más necesitado siempre. Yo soy campesino, Mario. Yo llegué en 1981 a Bogotá, gracias a Dios, con una familia chévere, en fin. Pero yo vine aquí a Bogotá con una mano adelante y una atrás, a salir adelante. Hoy en día yo me estiré la mano para que me dieran el estudio. Yo estudié en la Universidad Central de noche, trabajé de día, vendí perros calientes en el 72,15, armé cuadros, vendía vidrios, y en fin, y yo lo único que sé, hoy he tenido 3 fracasos económicos, nunca me he quebrado. He tenido iliquidez, pero no me he quebrado. He tenido procesos de liquidez, pero jamás esperé que nadie hiciera nada por mí. Eso depende de uno. Y sabes una cosa, Mario, es pedirle a mi Dios. Y mi Dios, si tú no lo olvidas a Él siempre tendrá tiempo de escucharte. En las dificultades, y lo más bacano de uno es que uno tiene que ser agradecido con Dios, es en las buenas. Y nunca te faltará.
Mario, en mi casa nunca ha faltado un desayuno, un almuerzo, una comida, pero yo tampoco me puedo meter a mi estómago 3 almuerzos, con uno tengo. Entonces, ese el querer tener y tener, pues hay muchas personas que son los reyes Midas, y a eso tampoco hay que tenerle miedo, ni envidia, porque esos reyes Midas inclusive generan mucho empleo, ¿sabes? Estaba hablando la semana pasada que estaba escuchando que Luis Carlos Sarmiento Angulo se retiró a los 93 años. Sí. ¿Cómo te parece? 91, 93. Eso, tal vez. ¿Y tú crees que ese señor va a estar preocupado por las pensiones? De él. Pero por favor, el man está garantizado y 20.000 generaciones de él, ¿cierto? Pero sí conozco, he leído la historia de él que durante más de esos 90 años, o esos 90 años los trabajó. Y entonces, si la envidia es por ser el señor banquero, pues, ¿por qué no se vuelve banquero el que siempre lo señala? Entonces, aquí el gobierno dice, es que las pensiones, que ese es un grave error, que los pensionados y los jubilados y los que vienen por pensionarse, que están ahorrando para pensión, digan que es que los banqueros son los dueños de nuestros recursos de los fondos privados. Eso es falso. Los fondos privados son nuestros ahorros, lo dije. Ellos son administradores de nuestros ahorros que nos los tienen que rentar. Entonces, esto no es de ningunos banqueros. Ahora, supóngase, Mario, ¿quiénes manejaban los ahorros de esa época? Del Seguro Social, los banqueros. ¿A dónde va a ir a consignarse la plata? Porque es que el Estado, el presidente de Colpensiones no puede tener la plata de Colpensiones en el cajón de él, porque además creo que es un delito. Entonces, ¿dónde va? En los bancos. Entonces, rentan es en los bancos, generan utilidades en los bancos, y para eso están los banqueros. Mire ese señor de Nubac, uno jovencito, que es que nadie puede ser banquero. No, miren, ahora está uno de los primeros por allá, en fin. Es el hombre más rico de Colombia. Claro, y se metió en el cuento. Pero en vez de criticar al que tiene, porque vuelvo y te repito, para ser rey Midas hay que tener una bendición, pero generan mucho empleo. ¿Cuántos pensionados no saldrán de Avevilla, de Banco Bogotá, en fin, de toda esa riqueza que el Señor produce, ¿cierto? Y genera esa equidad en prosperidad. ¿Cuántas familias nos sostienen? ¿Cuántas familias nos sostienen, Mario? ¿Sí? ¿Y cuántos estudios? ¿Cuántos estudios? ¿Cierto? Porque es que la dinámica económica es esa, Mario. No es guardarla, no es volver al pueblo miserable, no es volver a los ciudadanos miserables. Así no es. No es creando el odio de clases. Es generando esas oportunidades para todo el mundo. Y cada uno definirá en qué se lo toma. ¿Cierto? Yo también fui joven, Mario. Y yo también lo disfruté. Y en su momento, lo que te decía, yo veía y iba, y en esas dos iliquidez que tuve, yo dije, no, yo tengo que hacer algo en la vida, porque yo tengo que estabilizarme. Entonces esa estabilización con mi esposa y mis hijos, la tuvimos en cuenta, ¿cierto? Hoy hay una estabilidad, ¿cierto? Se genera, se hace visible. Ojalá todas estas personas emprendedoras, los creativos, entiendan, todos estos jóvenes entiendan que hay que escalar todos los días. Es en los años que uno se estabiliza, no de la noche a la mañana. Y si un emprendimiento quedó ilíquido, hay que volver a insistir. Pero es que nadie tiene la obligación de darle a un emprendedor para que salga adelante. El emprendedor tiene que tener claro que tiene que formalizarse para poder generar ese piso empresarial que se necesita. Entonces, Mario, yo pienso que aquí hay un tema que hay que tener mucho cuidado. La semana antepasada, Yamia entrevistó a la presidenta de la Comisión Séptima, Marta Peralta, y en 2 minutos pretender darle, que me pareció de mal gusto inclusive del periodista, porque en 2 minutos resolver un tema que tiene tanta profundidad, tanta delicadeza, y solamente la señora decir, sí, es que tenemos que ayudar a los menos favorecidos, a los más viejitos, pues claro, eso manda un mensaje, pero de inmediato al corazón, claro, pero que no tiene nada de sentido económico. Y se pegan de esa solidaridad que nosotros hablamos. Falsa solidaridad. Es una falsa solidaridad, y te voy a decir por qué, Mario. Porque tan es falsa solidaridad, porque le van a quitar al que sí ahorró, al que sí cumplió el deber. Entonces, le van a quitar al que cumplió ese deber Mire, a mí me duele mucho y por eso defiendo esto y por eso le digo a los empresarios, ¿por qué no defienden a sus empleados? Porque el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo no defiende a esos ahorros que estén en fondos privados o en los públicos. Es que cada cual define